George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos cuando se decreta la independencia de esa nación, Sí. que como todos sabemos eran 13 colonias que pertenecían para ese momento a Inglaterra. Y Washington gobierna desde el 30 de abril de 1789 hasta el día 4 de marzo de 1797, es decir, que gobernó 2 periodos de 4 años los Estados Unidos. Entonces me parece, Freddy, que el hecho de que Donald Trump compare que su primer tiempo en este gobierno es superior al de George Washington, creo como que debe bajarle algo, ¿verdad? Exageró un poquito ahí. Exageró un poco. ¿Un poquito solo- o mucho? Porque Bueno, él plantea en ese moderadamente. video, Ismael, que su gobierno ha hecho más en 5 semanas que lo que han hecho gobiernos demócratas en 4 y 8 años, que los ha superado a todos. Y fíjate que se compara con George Washington diciendo que George Washington es el segundo detrás de él y tiene 50 días en el poder. Yo quiero decirte lo siguiente, mira, ¿por qué George Washington es venerado en los Estados Unidos y en el mundo? A ver. Porque como primer presidente de los Estados Unidos, lo primero que hizo fue darle estabilidad y autoridad a una nación que nacía como tal en el mundo. Claro. Pero todo el mundo sabe que al momento de esa nación nacer, tuvo que tener una constitución. Y él le dio sustancia a esa constitución que está considerada la constitución más perfectamente redactada e impuesta en ese territorio. Pero lo más importante... Al punto que nunca ha sido modificada. Nunca ha sido Nunca ha modificada, sido sino que modificada. tiene enmiendas apenas, Enmiendas, ¿verdad que sí? enmiendas. Bien, entonces, ¿qué otra cosa importantísima que tiene categoría histórica hizo George Washington? Que habían 2 bandos opuestos al momento de la independencia. Así era. Estaban los pro Inglaterra, como siempre ocurre, Sí. y estaban los que querían crear una nueva nación, una nueva patria bajo el nombre de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa oposición él logró conciliarla para que esa nación comenzara a ser lo que es hoy. De modo que, habiendo expresado esto en beneficio de lo que hizo George Washington, decir que es el segundo gobierno me parece que no es justo. No solo creo no es lo justo, mismo. sino es apavientoso y además ingrato. Tú debes dejar que la historia te juzgue. Este señor tiene 2 meses gobernando Estados Unidos en su segunda ocasión. Y en esos 2 meses solo son notables la acción que hizo con Rusia intentando la paz con Ucrania, muy fallida y muy atropellante, No, yo creo que y eso la todavía no lo puede declarar fallido. y la aplicación de aranceles. La aplicación de aranceles que los quita y los pone y los retira, los quita y los pone y los retira. Entonces, ¿cuál es la grandeza del señor Trump en su gobierno para ponerse delante de nadie? Es más, en este momento no está delante de Obama, no está delante de George Bush, no está delante de George Bush padre, por Yo te ejemplo. voy a preguntar algo, Freddy, porque yo, ante todo esto, siempre Mira. me ocurren a mí los cuestionantes. Entonces, yo preguntarte, en el primer gobierno de Trump, ¿cuántos militares murieron en conflictos internacionales? No murió ninguno. ¿Cuántos murieron. conflictos de guerra murieron? ¿Cuántos conflictos de guerra hubieron patrocinados por los Estados Unidos? Obama dejó No 2. hubieron. Obama dejó un problema. Si tú preguntas, debes dejar que pero te tengo conteste. decírtelo porque Pero que deja así- que te conteste. ¿Me Tú permiten en medio de la discusión? Él me hace una aporte? pregunta y se la contesta él mismo y sigue Pero ese volado. Héctor es su estilo. Ese estilo. Claro. De modo que no se deje envolver por él. Pero una cosa importante que quiero decir en beneficio de George Washington. Porque estos son aportes que hay que hacérselo. Claro, y cosas históricas que uno no dominaba. Ustedes sabían lo siguiente. George Washington no es el primer presidente de Estados Unidos solamente. Es el primer presidente del mundo. Porque para el siglo No se usaban las repúblicas. 18 no existían las repúblicas presidenciales No. o presidenciales, Eran los reinados, sino que y eso. existían los reinados.
cuando los Estados Unidos se independiza de su madre patria, que es Inglaterra, ¿qué había y qué hay hoy en Israel? Un rey o una reina. Sí. De modo que él hubo de haber reflexionado profundamente bien para ver qué era lo que le convenía a esa nación, porque lo natural era que él se constituyera en el primer rey de los Estados Unidos de Norteamérica, sí, como hay un rey en España. Exactamente. ¿Verdad que sí? Y él no hizo eso. Se creó por primera vez en el mundo la figura presidencial. Y así la fueron copiando los demás países del mundo, incluyendo a muchos países de la vieja Europa, que se estima que tiene 10,000 millones de años. Eso de modo así. Que vuelvo a precisar de nuevo, Freddy y Héctor, no hay comparación con la visión de George Washington. Y porque además, en esos dos frentes que había de batalla, George Washington se dio cuenta que la democracia no se iba a arraigar si él no lograba el equilibrio entre ambos bandos. Y desde ahí hemos tenido el respeto a la decisión de las mayorías, al que tiene que someterse la minoría, que es lo que se llama oposición. Exactamente. Bueno, para aclarar a unos conceptos errados que tiene Héctor. A ver. Donald Trump dice que no murió ningún soldado norteamericano en la gestión de Donald Trump. Lo que no murió fue ninguna guerra que haya empezado Donald Trump, porque él no empezó ninguna guerra. No. Cuando Obama se retira de la presidencia, deja 12 conflictos bélicos en el mundo en los que estaban participando Estados Unidos. Y tú tenías Siria ahí, tú tenías los problemas palestinos, tú tenías problemas en Afganistán, tú tenías problemas en Irak. Y entonces habían conflictos en todos esos países. Había un problema de ingobernabilidad. Por ejemplo, toda la primavera, la famosa primavera árabe. Hicieron en Libia una barbaridad con el gobierno de Obama. Y resulta que esos conflictos se quedaron ardientes. Es más, la mayoría de esos conflictos están ahí. Lo que pasa es que la gente se fue, la prensa se fue a la guerra de Rusia con Ucrania y se ha olvidado de los problemas que hay. Héctor, todos esos soldados morían a diario. Nos hacen seña de que estamos obligados a ir a una pausa. Sí, claro. Vamos a pasar por publicidad y cuando regresemos yo quiero que ustedes me permitan el privilegio de ilustrar quién fue la figura, quién fue el hombre, quién fue la persona de George Washington. Porque la gente, aquí tenemos la avenida del Malecón que se llama George Washington. La George Washington. Y la gente, hasta que yo sea presidente. Y la gente comenta mucho George Washington, pero la gente no tiene detalle de quién fue la figura en ese momento. Ahora, ¿qué hizo George Washington por República Dominicana para que en nuestra principal avenida le pongamos el nombre de nos legó la democracia, la democracia de la que hoy gozamos, la impuso él. Pero él no tenía idea que existía República Dominicana cuando gobernó. Pero pasemos por publicidad y podemos entrar en ese tema, mi compadre, si usted quiere. Vamos. Imagina un mundo donde puedes llevar contigo todas las noticias en cualquier momento y lugar. Su Mundo Digital te mantiene informado en forma interactiva y en tiempo real. Noticias locales e internacionales. Si estás en casa, en el trabajo o en movimiento, con Su Mundo Digital, las noticias más relevantes cobran vida en la palma de tu mano. Si quieres estar siempre informado, descarga nuestra aplicación, disponible en App Store y Google Play. Su Mundo Digital, para mantenerte siempre bien informado. El nombre completo de George Washington era George Constant Washington.
George Constant. Pero por Constantino. Por Constantino. Constantino. Entonces, él, como George Constant Louis Washington, tiene sus méritos porque no solo fue llamado para ser el primer presidente de la nación que nacía, sino que él fue un inventor, fue un hombre de negocios. ¿Usted sabe quién inventó el proceso de fabricación del café instantáneo que hoy tomamos? George Washington. Para que usted vea. Nos legó ese invento y fundó una empresa, una compañía que hoy existe con nombre distinto y permanece. Ahora, Ismael, es el hombre más conocido en los Estados Unidos y el mundo porque es la figura más impresa de por vida, porque en todos los dólares de Estados Unidos. ¿Y por qué está en todos los dólares? Porque así como Duarte debería estar, antes teníamos a Duarte en el peso. En el que la gente peso, decía, dame un claro. Duarte, ahí usted se Dame recuerda. un Duarte, Es verdad, dame un Duarte. En la papeleta Porque de en la papeleta de 10 era un también. Duarte que había, cuando el peso valía como si fuera 100 pesos o 1000 pesos hoy, ¿no? Ahí estaba Duarte. ¿Por qué? Un reconocimiento al constructor de la patria dominicana. Por eso el dólar, cuya arriba, ese escrito, esa expresión, Federal Reserve Note. Oiga bien la nota que la Reserva Federal hace. Es una nota financiera. Oiga bien la precisión que hace en ese dólar. Porque no In God, no era con reserva de oro. en God we trust. En Dios confiamos. Ese es el símbolo de la contracara de ese billete que está ahí, que se llama $1, y en los billetes de los Estados Unidos. En Dios confiamos. Por eso la grandeza de ese país. Por eso es difícil que una nación del mundo pueda competir con la grandeza de ese imperio, tal y como veíamos en la entrega que hicimos anoche, donde el ejército y el poder de fuego de los Estados Unidos es inalcanzable por cualquier tipo de potencia. Esa es la realidad, Héctor. Esa es la realidad y esa es la historia. ¿Por qué se pone Porque la en historia el se escribe billete de así. $1 y no en el billete de $100? Porque La lo que primera pasaba figura con del Duarte, Estado. porque la cantidad de billetes que se imprimen de $1 es inmensamente superior a los billetes altos, ¿verdad? Los billetes de 50, $100, que en Estados Unidos no hay $500. Bueno, Pero hay uno lo de que, hay 1000 que, para lo, que, negocio. lo que sí hay que decir es que el discurso del presidente Donald Trump es un discurso que tiene luces y también tiene sombras. Yo me dormí cuando estaban pasando las luces. Bien. Porque yo no conozco una... No, No, los no marxistas, veo las los No- marxistas no veo- siempre no veo se las luces. duermen Él apaga cuando la se luz. trata de las cosas positivas. Pero ¿cuáles son las de los luces de que los presentó de los Donald Estados Trump? Por Unidos. Dios, ¿cuáles son las luces? Saneamiento Saneamiento del de la economía norteamericana. del Y el presupuesto. presupuesto. Primero el presupuesto nacional. En 15 Claro. días. Desmantelamiento de una mafia que le gastaba miles de millones de dólares en cosas vanas al imperio. Ahí en algún La ha momento... quitado. En ahí- segundo lugar, como decía Héctor, el compromiso de sanear la economía de los Estados Ahí hay Unidos. todas las acciones que está tomando Donald Trump en base a decretos. Yo te digo, le da la constitución política de los Estados Unidos derecho a Donald Trump para desbaratar a organismos creados de acuerdo a la ley. Le da derecho a anular todo. Él solo como persona pone un arancel. Yo pensaba que eso era una labor del Congreso, aprobar leyes para el tema del arancel. No, él pone arancel personales. Compadre, tú me caíste mal. compadre, Mira, un arancel de no, 25%. No, pero vamos. Tiene que haber un equilibrio. Pero cuando él revisa la balanza comercial entre Estados Unidos